¿cómo están? Bienvenidos a Estilos Saludables. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Aquí estamos en Radio 13 Digital, felices de compartir con una colega que admiro mucho, que fue mi maestra, de la que aprendí muchísimas cosas y que ahora es doctora en salud pública. Así es que realmente ve el panorama general de México y ve lo que podemos hacer. Y el programa se llama Cultura de Prevención, porque sí, como saben, este programa, pues lo importante es que cambiemos el estilo de vida para que logremos prevenir enfermedades. Así es que bienvenida, Esther Nizan. Muchísimas gracias por la invitación, querida Esther. No, feliz. Pues bueno, aquí los alumnos superan a los maestros, así que yo felicísima de estar aquí contigo hoy compartiendo este tema tan importante. Sí, no, me encanta tenerte. La verdad es que fue difícil coordinarnos porque, bueno, haces muchas cosas, pero ya hiciste tu doctorado y cuéntanos qué sería esto de la cultura de prevención. Claro. ¿Qué te parece si empezamos por hablar un poco sobre qué es cultura? La cultura es todos los conocimientos, valores, costumbres, tradiciones que tiene un pueblo, ¿no? Que tiene una población. Entonces, desafortunadamente en México no tenemos la cultura de la prevención. No. Y es terrible porque quiero iniciar platicando dos experiencias muy importantes que he vivido en la evidencia, ¿no? En la parte práctica, donde he tenido oportunidad de entrar a atención primaria de la salud o a clínicas, digamos, de atención primaria de la salud, a hacer investigación. Y, por ejemplo, en una clínica de las clínicas del metro, hace muchos años estuve yo trabajando ahí en un programa muy interesante de promotoría de la salud y tal. Hicimos un sondeo de por ejemplo, a qué edad llegan las personas para atenderse en la clínica. ¿Y sabes a qué edad llegan para atenderse en la clínica? En promedio, estoy hablando en promedio, ¿verdad? ¿50? 55 años. Sí, sabía. 55 Todo lo años. hacemos después de los 50. Entonces, eso nos dice que la gente en realidad en México no se preocupa por prevenir enfermedades, por checarse, por estar atento a factores de riesgo. Entonces, llegan a la clínica cuando ya tienen un padecimiento. Y no nada más cuando tienen el padecimiento. Llegan a la clínica cuando ya tienen un avanzado grado de la enfermedad. Entonces, eso está muy mal porque entonces ya a veces no puede ser retroactivo, ¿no? Los síntomas o las cosas que está padeciendo la persona. Entonces, bueno, ese fue un caso. Y otro de los casos que me ha tocado trabajar es en otra clínica, en la alcaldía Gustavo Madero, una clínica igual T3. Bueno, resulta que estuvimos ahí viendo justamente la percepción de salud y bienestar de la población. Y entonces allí nos dimos cuenta que la gente, fíjate, el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tiene muchos programas, incluso el gobierno federal tiene un programa que se llama Salud en tu Vida, que justamente se dedica a hacer detecciones tempranas y detecciones. Entonces, cuando llegamos a la clínica, fuimos a la oficina, ¿no?, del programa Salud en tu Vida. ¿Y cuántas personas crees que habían en el consultorio? En la sala de espera. En la sala de espera. Una. ¡Una! ¡Qué horror! Siempre latino. Tristemente. ¡Vacío! No. Y le digo a las doctoras, había una nutrióloga, ahí sí hay una nutrióloga, una doctora y una psicóloga, y tienen todo este tamizaje de pruebas, ¿no? De glucosa, colesterol, peso, talla, les dan las dietas. O sea, realmente está muy bien el programa. Digo, y viene gente, dice, pues poca. Entonces yo salgo a la clínica y veo que hay más gente que está atendiéndose a otras cosas, ¿no? Pero en la oficina del programa Salud en tu Vida, casi nadie. Entonces eso te hace pensar que de verdad nuestro país está deficiente en cultura de la prevención. Entonces es muy importante, yo creo, hacer una sensibilización a la población, y qué bueno que estemos aquí en este programa el día de hoy, para poder decir lo importante que es prevenir. O sea, yo siempre, mi lema ha sido, más vale prevenir que curar o que lamentar. Y más vale invertir en la prevención que en la curación. Sale mucho más barato invertir, ¿no?, en la salud que invertir en la enfermedad, y siempre lo hemos dicho acá, pero no estamos con esto, ¿no?, con este chip integrado. Así es que platíquenos aquí en cabina, llámenos, mándenos un WhatsApp, platíquenos si realmente ustedes creen que previenen enfermedades, que tienen un estilo de vida que les ayuda a prevenir enfermedades, y se hacen sus chequeos y van a este tipo de programas gratuitos, ¿no? Porque aquí ya no necesitamos tanto gastar. A veces pensamos que estar sanos es muy caro y pues vemos que hay programas. Yo también les quiero platicar uno, ahorita les digo el teléfono de aquí para que nos llamen, pero les quiero platicar que trabajaba yo también muy de cerca con la comunidad dentista de Montemorelos, Nuevo León. Ellos tienen un programa que se llama Cero Diabetes y lo abrieron a la comunidad que estaba afuera porque ellos tienen muy poquita diabetes, tienen un estilo de vida bastante saludable y dijeron, queremos que no haya diabetes en
todas las poblaciones alrededor de nosotros y vamos a dar gratuito consultas con psicólogo, nutriólogo, médico, todos los chequeos de glucosa, laboratorios, programas emocionales, apoyo a las familiares, todo. Y no tenía éxito porque la gente no iba. Y entonces diseñamos una estrategia como para ir a invitar a la gente, ¿no? De, oye, tenemos este programa gratuito. No, gracias. No, yo prefiero no saber si tengo diabetes. Prefiero no saber si tengo un problema y así no me va a dar nada. Es correcto. Esa es una pena horrible que de verdad yo también he platicado con muchísima gente y de verdad prefieren no saber. Porque creen, o sea, que si van al médico, se checan y les sale la glucosa alta o lo que sea, ya les dio el mal del azúcar o ya les dio esto. Entonces, prefieren no saber. Sí. Y ya que están en un estado grave, o sea, entonces van a la clínica y ahí es donde ya no hay retroactividad, ¿no? Y si hay cosas reversibles, entonces nunca es tarde para cuidarse, pero sí lo ideal es la prevención. Y bueno, esto vamos a hablar muchísimo de qué situaciones sí pudiéramos nosotros tener esta cultura de prevención y ayudar a tener más salud. Pero háblenos aquí a cabina 55 52 62 1300, extensión 1414, 55 52 62 1300, extensión 1414, o mándenos un WhatsApp 55 61 00 7454. Pueden preguntar lo que sea, ya sea de prevención, ¿no? Que estamos platicando, o algún tema de nutrición. Las dos somos nutriólogas, les podemos responder cualquier duda. Claro que sí, claro. Fíjate, es importante para concientizar a las personas hablar sobre la tasa de mortalidad. O sea, de las 10 primeras causas de muerte que hay en el país, datos del INEGI del año pasado, de 2022. Bueno, si quitamos el COVID, ¿no? Que tuvo mucho efecto. Terrible. Las primeras 4 causas de muerte pueden ser prevenibles. La primera causa de muerte en el país son enfermedades cardiovasculares, o sea, relacionadas con temas del corazón. La segunda causa es relacionada con consecuencias de las diabetes. La diabetes mal cuidada o no cuidada. Tenemos también enfermedades, por ejemplo, la tercera causa ya entra el cáncer. En el 22 el COVID entraba en la cuarta. Enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares que también tienen que ver con el alto consumo de sodio. Por ejemplo, un infarto cerebrovascular, ¿no? Se da por presión alta, que tiene que ver con la alimentación, con el consumo de sodio. Ahorita vamos a hablar de esto. Sí. Pero bueno, la cosa es que son muertes prevenibles. Prevenibles. Entonces, de ahí deriva la importancia de concientizar a las personas, ¿no? Y cuéntenos, ¿alguien en su familia ha tenido estas situaciones, ¿no? Estas causas de muerte familiares. En mi caso, mi papá se murió de un infarto, pero por una diabetes mal cuidada. Entonces, yo creo que todos en nuestras familias tenemos a alguien que ha tenido unas de estas causas de muerte. Claro. Y en la familia seguimos pensando, a mí no me va a dar. Yo, la verdad, soy Superman. Claro. Y tenemos que cambiar esta mentalidad. Tenemos que saber que nosotros sí podemos tener una mejor calidad de vida que nuestros padres, que nuestros abuelos. Tenemos más información, tenemos más herramientas. Nada más hay que usarlas. También me pasó una vez que trabajamos con un gobierno de Morelos y teníamos un proyecto muy padre como para acercar los programas de salud ya existentes a los jóvenes, a los adolescentes. Mucho en prevención de adicciones y cosas así. Nos dimos cuenta que habían 15 programas mal manejados, porque no digo que los programas están mal, pero como nadie se comunica, se diseñan nuevos programas cuando ya hay uno que funciona. Pero entonces nadie va y se hacen 15 diferentes. Entonces, de este tema es increíble ahorita el trabajo que hicimos en Gustavo Madero, en la jurisdicción, una sanitaria de Gustavo Madero. Justo pasó eso. Hay muchos programas que están subutilizados. Y lo mismo, no se comunica, por eso quise estudiar administración pública. Justamente mi tema, bueno, no es ahorita el caso, pero mi tema es que en la administración pública hay mucha deficiencia en coordinación en los 3 órdenes de gobierno, por ejemplo, en el municipio, en los estados y en la federación, y también hay una falta de comunicación. A veces en la misma oficina no se comunican y hacen 2 cosas similares, gastan recursos, duplicidad de funciones y un montón de cosas. Entonces necesitamos justamente arreglar estos procesos, ¿no?, que hay en la administración pública para poder tener más eficiencia y eficientar los recursos y las finanzas públicas, ¿no? Bueno, es otro tema, pero bueno, es muy interesante. Otro día tendremos para platicar de esto. Muchos temas para platicar. Pero fíjate, Esthercita, yo creo que será importante para nuestros radioescuchas que les platiquemos un poco, y tú también eres basta en estos conocimientos. No, el tema de, experta. De que, a ver, cuesta mucho trabajo cambiar. Los hábitos de alimentación y los hábitos en general realmente cuesta mucho trabajo, ¿estás de acuerdo? O sea,
No es fácil, no es fácil cambiar. Nada fácil. No es fácil hacer ejercicio o comer más verduras o tomar agua en lugar del refresco que está más rico. O sea, es difícil. Entonces, tenemos que entender primero que para cambiar es todo un proceso, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar, por ejemplo, una teoría que es una teoría del modelo del cambio del comportamiento que es interesante, que es la de Prochaska. Que, por ejemplo, para cambiar, lo primero que tenemos que hacer el paso 1 es concientizar que tienes algo que deberías de cambiar. O sea, darte cuenta que tienes algo mal. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Nosotros pensar, oye, soy muy sedentaria, quizá tengo un problema que soy sedentario o lo que sea, pues ya quisiera yo cambiarlo, pero no sé cuándo, me da flojera, a lo mejor más adelante. Ese no es creo que paso se 1. pueda. No yo creo que se pueda. Cuando estás en negación, ni siquiera sientes No que te tienes das un cuenta. problema, ¿no? Entonces, lo primero es dejar esa negación. Exacto. Y ver si tienes alguna situación que mejorar, ¿no? Sensibilizarte de que pudiera haber algo que puedes mejorar. Exacto, exacto. Lo primero es darte cuenta, Sí. concientizar. Y esa etapa se llama, uno está en precontemplación, la primera etapa, que es cuando no te das cuenta que tienes problemas. Piensas que estás perfecto, tengo sobrepeso, tengo diabetes, tengo todo, pero yo estoy perfecta. Esa es la 1. Entonces eso se llama precontemplación. La 2 es contemplación, que quiere decir concientizar que tengo un problema y que quizá lo quiera cambiar. La etapa 3 del cambio es preparación para el cambio, que es cuando dices, bueno, sí, tengo sobrepeso, quiero hacer una cita con la nutrióloga o me quiero poner a comer más verduras y a tomar agua, lo que sea, lo voy a hacer en un mes. Entonces ya preparas como para cambiar. Todavía no lo haces. Todavía no. Estás preparando el terreno. Te Exacto. inscribes al gimnasio, pero todavía no fuiste. Correcto. La cuarta etapa ya es la acción. Quiere decir que ya estás yendo a hacer lo que tú pensaste que quieres hacer. Por ejemplo, si yo era sedentaria, ahora voy a caminar, simplemente voy a caminar 2 veces mi manzana. O te pones una meta, caminar 10 minutos, 15 minutos, lo que sea es ganancia. Pero ya lo empiezas a hacer. ¿Sí? Entonces ya en acción uno se motiva. Y la última parte, que es la más difícil, es el mantenimiento. Porque cuando ya tienes, por ejemplo, yo ya todos los días salgo a caminar, camino 15 minutos, 20 minutos, después media hora. Lo ideal sería media hora, ¿no? Al día, todos los días. Entonces, por ejemplo, yo ya voy a caminar. Ahora, mantenimiento quiere decir que esa conducta ya la hice mía. Y para eso se tarda uno, no es tan sencillo, entre 6 meses y hasta 2 años en hacer tuya la conducta. O sea, amigos, para que vean que es complicado cambiar, pero de verdad sí se puede. Uno tiene que ir avanzando en las etapas y decidir que quieres cambiar y mejorar tu vida o tu estilo de vida, ¿no? Sí, tal vez les ha pasado, ¿no? Que inician algo, lo más típico es ir al gimnasio y les duran unos meses, pero luego Sí. ya como que empiezan a ganar otras cosas, sentimos que perdemos mucho tiempo y entonces que ya no nos da tiempo y entonces lo dejas. Entonces, 6 meses a 1 año, tú Sí. recomiendas para que Para que esto la se conducta afiance se afiance a ti. y ya digas, esto es parte de mí, Ya yo es ya parte ni de me lo mi vida. cuestiono, me despierto, voy al gym. Como cuando te metes a bañar, o sea, tú no te cuestionas si te bañas o no, o si te lavas los dientes, ya es un hábito que es tuyo. Pues eso pasa si ya duras con la conducta repetida hasta 6 meses. Es que un ánimo, año. no caigan, ánimo. Ánimo, porque es bien importante, de verdad que Sí. sí. Bueno, eso es una breviario cultural para que sepan que todos entendemos que no es fácil cambiar, pero de que se puede, ¿no? Y tarda tiempo, hay que Tarda tener paciencia tiempo. y constancia y disciplina y ganas. ¿no? Correcto, Ujú. correcto. Y la guía correcta, ¿no? Acercarse a un profesional. Eso también es muy importante para que las recomendaciones que puedas realizar sean adecuadas a ti, a tu vida, a tu situación, y también sea algo seguro, ¿no? Que no vaya a ser algo que te ponga en riesgo, Sí, sí, sí. ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y qué Claro. sigue en esta Bueno, cultura de prevención? Entonces, fíjate, ahora me gustaría mucho, traigo aquí un material muy interesante. Nosotros hemos trabajado mucho en sesiones de educación participativa con las comunidades, relacionados con cómo hacer este estilo de vida más saludable, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos o no tenemos factores de riesgo que nos predispongan a las enfermedades. Entonces, me parece interesante hablar sobre algunos factores de riesgo. Por ejemplo, Para que tomen nota y Sí. digan, tengo esto, o sea, mi Sí. familia tiene esto, he vivido esto, siento esto, hago esto. Claro. Y pues marquen palomitas. Si son muchas, De hecho, sí, miren la Hay hoja y mucho se la riesgo. puedo dejar Ujú. aquí a Esther para que Sí, ustedes ah, la sí. copien y la recojan. Bueno, no la van a ver, pero la hoja es una hoja de factores de riesgo que pregunta, ¿está usted en riesgo de desarrollar enfermedades del corazón? Entonces, por ejemplo, esto se relaciona mucho con la diabetes y con la hipertensión y con otras cosas. Entonces, creo que si vamos siguiendo esta guía, podemos darnos cuenta si tenemos algún riesgo. Ahora, si yo ya me encuentro en riesgo,
ahora sí, acercarme a un profesional para poder ver, ¿no? Atenderme, o ir a la clínica más cercana que tienen, porque ese programa de Salud en tu Vida, de verdad, se dedica a esto. Y no hay nadie. O sea, de verdad, Vayan, está vacío. Si está sienten vacío, que contestan que sí a varias de estas, sí. Si quieres leemos ahorita, algunas. y podemos dar también los datos, a lo mejor, del programa, ¿no? Buenísimo. Para que puedan. Entonces, bueno, vamos a pensar qué estos factores de riesgo son para enfermedades del corazón que se pueden prevenir. Vamos a hablar de algunos que se pudieran prevenir o controlar, ¿no? Entonces, lo primero es si tengo sobrepeso o obesidad. Si tengo sobrepeso o obesidad, pues es un factor importante que puede predisponerme, ¿no? A las enfermedades del corazón. Ahora, la presión alta. Entonces, la presión también es un punto interesante y muy importante. ¿Y sabes qué es el tema de la presión? Que muchos mexicanos no saben que la tienen alta, porque es la enfermedad silenciosa. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, así le llaman, porque nadie sabe que tiene la presión alta, casi hasta que te da un derrame cerebral, un infarto o algo. Entonces, por ejemplo, la presión debe ser, bueno, ahorita aquí tengo los datos, pero el nivel de presión 120 menor 120-80. de... 120-80. Cuando tenemos entre 120 y 140, ya es para preocuparnos. Y más de 140, ya hipertensión. Ya es ahora sí una hipertensión fuerte. Entonces, la presión arterial, hay que tratar de tomar la presión. Los niveles de colesterol también. Por eso les digo, hay que ir una vez al año al menos a una clínica donde te puedan, o a un estudio de laboratorio para medir tu colesterol. Entonces, por ejemplo, aquí los niveles son 200, bueno, no sirve nada que les dé el número, ¿no? Pero si tienes 200 o más, ya puede ser un riesgo, ¿no? De tener enfermedades del corazón. ¿Por qué? ¿Qué hace el colesterol? El colesterol, y también, bueno, los triglicéridos también, que aquí no dice, pero también los triglicéridos, cuando son más de 150 y el colesterol más de 200, esas grasas se van pegando en nuestras venitas, en nuestras arterias, y van obstruyendo el paso de la sangre. Y si en algún punto se tapa la arteria o la vena, o llega un coagulito y lo tapa, es cuando te da un infarto. Entonces, por eso es bien importante, de verdad, estar monitoreados del nivel de triglicéridos y colesterol. Sí, claro, no es una sentencia de muerte, ven que está arriba de 200 o arriba de 150 en el caso de los triglicéridos, y nada más es tener cuidado. Algo está pasando, mi cuerpo no está pudiendo manejar esos niveles de colesterol y ya se está acumulando en la sangre, cosa que no quiero que se vaya al hígado y que se vaya, y se está acumulando ahí en la sangre, y eso sí puede en años, porque obviamente no es una sentencia de muerte, no es que tenga un poco alto el colesterol y ya mañana me da el infarto, no. Después de años, de repente me da el susto porque ya la luz del vaso se cerró. Correcto. Entonces es importantísimo checar estos factores de riesgo. Creo que viene muy bien la pregunta de Eligio vez. Dice, si soy una persona sana, hago ejercicio y como sano, ¿es necesario hacerme un diagnóstico médico? La respuesta es sí. ¿Cada cuánto Sí. y a partir de qué edad? Se recomienda al menos una vez al año sacarse la química, bueno, a lo mejor la química básica de 5 elementos. Es glucosa. La más barata, la más La más barata sencilla. son 5 cositas. Fíjense, glucosa, colesterol, de preferencia triglicéridos, la presión arterial, que te la pueden sacar también en el médico de las farmacias, cualquier médico te saca la presión arterial, peso y talla. Entonces tú puedes saber si tienes sobrepeso, tu presión, y estos 3, glucosa, colesterol y triglicéridos, te dan luz. Y eso se recomienda al menos una vez al año. Pues yo diría que a partir de los 30 años, o sea. La verdad es que sí, yo coincido con Esther, y yo sí Sí. quiero decirles que a mí me sorprende que las guías también en la prevención no están actualizadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la mujer se le hace una densitometría ósea, se le ve cómo están sus huesos a los 50. Esa es como la guía. Si vamos al ginecólogo y eso, hasta los 50 nos mandas a una densitometría. Y en lo personal, mis pacientes que llegan a los 50 ya llegan con su densitometría y llegan con osteopenia o osteoporosis. Yo digo, ¿por qué no nos lo mandan a los 25, que es nuestro pico 30. máximo de calcio, ¿no? Nuestro calcio en los huesos, el pico máximo es a los 25 años. De ahí vamos un poquito en picada. Lo podemos mantener, ¿no? Que no vaya en picada, sino que vaya disminuyendo poco a poco y llegar muy bien a la edad adulta, ¿no? Y adulto mayor. Sí comemos lácteos, sí hacemos ejercicio y sí hacemos muchas cosas que lo mantienen ahí. Si nos exponemos al sol y vitamina D y todo lo que ya hemos platicado en otros programas. Pero si no, pues se va a ir cayendo rápidamente y entonces me va a dar osteopenia o osteoporosis. Si yo supiera
¿cómo estoy a los 25? Aunque me salga normal, ¿no? Yo veo que todo está en los normales perfecto y me lo saco a los 40 y veo que voy en picada. Todavía puedo hacer algo, Claro, ¿no? O sea, claro. porque ya conocí mi inicio, conozco mi medio y pues veo que voy mal, ¿no? Todas las estrategias que estoy haciendo no me sirven tanto, porque tal vez yo tengo una carga genética o algún problema y voy en picada. Capaz me doy cuenta que de los 25 estaba en los niveles normales bajos, pero a los 40 sigo en los niveles normales bajos. No me asusto. Lo que estoy haciendo voy bien porque no va cayendo. Claro. Y es muy diferente a los 40 darme cuenta que estoy en niveles normales bajos y asustarme y decir qué estará pasando, a decir voy muy bien, porque desde mi adolescencia hasta ahora no estoy perdiendo calcio en los huesos. No entiendo, Claro, de veras, que por esa es qué... la cultura de prevención que falta en este país. ¿Por qué no nos lo hacemos a los 25? Porque nos da codera, Claro. la verdad. No queremos gastar en una densitometría, pero ya hay lugares de análisis bastante económicos. Claro. Entonces hay que hacerlo. Totalmente recomendable. Sí. Entonces, fíjate, seguimos con los factores de riesgo que pueden ser prevenibles. Ya dijimos sobrepeso, obesidad, presión arterial, niveles de colesterol y triglicéridos. Otro factor de riesgo importante es la diabetes. Si tenemos diabetes o algún familiar nuestro, o sea, si es papá o mamá, hermanos, tienen diabetes, alerta. Ahí sí alerta porque hay una carga genética, además, ¿no? Si tienen sobrepeso, hipertensión, como que todo se va conjuntando para estas enfermedades que se llaman crónico-degenerativas, que van como desgastando al cuerpo, ¿no? Hasta que pues ya llega un punto en que pues que te da este problema, ¿no? Que a veces no se puede ser retroactivo. Otro factor de riesgo es que si soy muy sedentario, la inactividad física. Las personas que de verdad están sentadas todo el día o que no están en su oficina todo el día, sentados, eso es también un factor importante de riesgo. Hay que tratar de hacer al menos media hora, 20 minutos, caminata rápida. Es muy sencillo, no gastas nada, no tienes que ir a un gimnasio caro, ¿no? Entonces puede ser, ese es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo importante es el hábito de fumar. Si soy fumador, también es un factor importante, ¿no? O sea, hay que procurar, ¿qué les digo? Hay que procurar no fumar o fumar menos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los factores que pueden ser controlables o que se pueden prevenir. Pero también hay otros factores que a veces los tenemos que no se pueden cambiar o no se pueden controlar. Por ejemplo, la edad. Tú preguntabas sobre la edad. Para tener mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, para los hombres, los 45 años o más, ya es una edad donde se tiene uno que checar. Y para las mujeres es un poquito más grandes, a los 55. Pero, pues, de preferencia, como ya hemos venido diciendo aquí, Esther y yo, tenemos que checarnos antes. La historia familiar, por ejemplo, lo que les decía, papá, hermano, enfermedades del corazón antes de los 55 años, o mamá o hermana con enfermedades del corazón antes de los 65 años. Entonces, fíjate, si uno, ahorita que estaban palomeando los factores de riesgo, marcaste, digamos, varios factores de riesgo, la recomendación es acercarse con un médico, con un profesional, para que puedan ver qué se hace, ¿no? Y justamente prevenir, ¿no? Prevenir que te suceda algo antes de tiempo, ¿no? Me encanta. Veo que Esther trae las hojitas de cada una de las enfermedades. A ver si nos da tiempo de darlas todas aquí para que ustedes vayan marcando qué factores de riesgo tengo, con qué profesional tengo que ir, porque no es lo mismo. Si yo tengo riesgo de enfermedad del corazón, pues tengo que ir con un cardiólogo o ¿no? Nos vas a ir diciendo con quién. Pero si tengo riesgo de diabetes tipo 2, pues será con un endocrinólogo. Entonces, sí con diferentes factores de riesgo voy a tomar la decisión de a quién acercarme. Y obviamente el nutriólogo es el primer acercamiento de todos ellos, porque nosotros sí podemos ayudarles a cambiar sus hábitos. No es el fin del mundo. Si ven que algo está ahí ya un poquito elevado o así, acérquense a un nutriólogo, vean qué factores de hábitos pudiéramos modificar, mejorar, y ya si con eso sigue el colesterol elevado, sí, entonces claro, el médico nos va a ayudar con medicamentos, ¿no? Pero creo que actuamos un poco al revés. Siempre queremos el medicamento, lo mágico, milagroso. Claro. Y luego ya vemos si cambiamos la dieta y el ejercicio y todo, ya eso ya no nos cuesta un poco más de trabajo. Hay que hacerlo al revés. Primero el estilo de vida, y si eso no es suficiente porque mi carga genética, es decir, lo que yo tengo de mis padres es muy fuerte y yo produzco colesterol, aunque casi, ¿no? Coma muy bien. Entonces ahí sí necesito un medicamento que son maravillosos, pero que entre más los tome, más efectos secundarios también tengo. Entonces, idealmente, alargarlo lo más posible o tomar una dosis menor con la ayuda de un estilo de vida saludable
Y bueno, eso sí, Claro. los nutriólogos, por eso hacemos equipo con los médicos, los psicólogos, no es o uno u otro, es como ir Un equipo de haciendo un salud, equipo claro. para manejar lo emocional, para manejar los hábitos y para, en caso de necesitarlo, tomar los medicamentos de una manera segura y con la dosis adecuada, ¿no? Correcto. Mira, si quieres, aquí, bueno, en el tema del colesterol, aquí la recomendación dice que a mayores de 20 años deben hacerse su perfil de lípidos. Ok. Perfil de lípidos. Importante, como decía Importante. Esther, ¿no? A partir de los Sí. 20 y cada Sí. año hacerse esos de 5 elementos, la química sanguínea de la Es más 5 pequeña. elementos, que esa es muy sencilla, Muy barata ¿no? y muy sencilla. Como ya les dijimos, para el colesterol general, total, menos de 200 miligramos, buena noticia, estamos perfectos. Entre 200 y 239, alerta. Entonces ahí es donde ya tenemos. Y más de 240 es cuando ya, digamos, hay que tomar más cartas en el asunto. Y bueno, si quieren lo que podemos seguir haciendo, se me hace ahorita. Vamos a ver un poco los factores de riesgo para la diabetes. Que es muy importante porque Muy todos en importantes. México tenemos ahí el gen más Sí, prendidito caray. de diabetes, entonces tenemos que cuidarnos mucho más que otras poblaciones. Sí, fíjate, no hablamos de las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Tenemos ahí en general un 10.3% de toda la población que tiene diabetes. 10.3% de toda la población, pero esa población incluye desde los niños hasta los ancianos. Si nosotros separamos por grupos, por ejemplo, mayores de 60 años, ya tenemos un 25%. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un adulto de 60 o más años, 1 de cada 4 ya presenta diabetes. O sea, nuestro país tiene esta característica genética de tender hacia la diabetes. Entonces es importante, por eso es que muchas personas en nuestro país tienen este problema. Entonces, vamos a hablar algunos factores de riesgo sobre la diabetes como para también estar alertas, ¿no? Y acercarnos a un endocrinólogo o a un médico y tomar cartas en el asunto. Entonces, bueno, en el tema de la diabetes vuelve a aparecer el sobrepeso. El sobrepeso es, creo que, un factor de riesgo importante para todas las enfermedades crónicas, ¿no? También la hipertensión y hay que tratar de mantener nuestro peso. Y también, fíjate, aquí es importante decir que en México también tenemos un problema muy fuerte de sobrepeso. Ya somos prácticamente, creo que el país número 1 en adultos con personas que tienen sobrepeso y obesidad en el país. Tenemos, creo que el 73.1% de los adultos mayores de 20 años que tienen sobrepeso y obesidad. O sea, de 10 personas, 7 o casi 8 personas tienen sobrepeso y obesidad. Claro, y ojo, no estamos diciendo tener un cuerpo perfecto, ni delgado, ni musculoso, no. O sea, es nada más no tener exceso, especialmente en el área abdominal, ¿no? Si acumulas grasita a nivel abdominal, esa grasita sí tiene este componente inflamatorio que te puede pues predisponer más a tener diabetes, a tener enfermedad cardíaca, dislipidemia, hipertensión arterial. Entonces, nada más cuidado. Fíjate, si ves que tu abdomen empieza a crecer, sí es grasita peligrosa. Qué triste, pero es que la verdad el cuerpo del mexicano tiende a acumular grasita en el abdomen. O sea, es un cuerpo que le llaman un cuerpo más de pera, ¿no? La silueta. Porque por ejemplo, tú ves a una persona por atrás y la ves como delgada y se voltea y tiene una pancita. Entonces es muy tendiente a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso puede ayudar mucho también a hacer ciertos ejercicios, ¿no? Abdominales, además del ejercicio cardiovascular que nos puede ayudar, pero algunos ejercicios que pueden servir para disminuir esta grasa abdominal, porque esa grasa abdominal sí precisamente es como de más riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Sí. Entonces, bueno, ya regresando al tema de la diabetes, el sobrepeso sería un factor de riesgo. Como ya dijimos, si alguien en mi familia inmediata, padre, madre, hermano o hermana tiene diabetes. Ahí por mi papá, yo tengo un factor de riesgo. No quiere decir que voy a tener diabetes, pero sí tengo un factor de riesgo y por eso me cuido mucho, ¿eh? La verdad es que sí, creo que eso influyó mucho en mi estilo de vida. ¿Sí? ¿Qué factor? Que mi papá murió, o sea, ¿De diabetes? Sí, tuvo diabetes, se cuidaba y ¿no? Y no tuvo la oportunidad de cuidarse. Cuando dijo, ya me voy a cuidar, pues le dio el infarto. Entonces sí, caray, yo creo que por eso. ¿No? Seguro. Por eso tú eres tan guapa, tan delgada. Pero ¿cómo sano? Y además ayudas a la gente a cuidarse, lo cual está excelente. Es una maravilla, ¿no? Claro, muy bien. Por ejemplo, otros factores de riesgo es si la familia, que nosotros somos, de descendencia latina, afroamericana, asiática americana, nativa norteamericana o de las islas del Pacífico, son razas, digámoslo, tendientes, ¿no? Que tienen genes
que pueden desencadenar, ¿no? Esta diabetes. Nosotros estamos en ese descendencia latina, ¿de acuerdo? También, si tuvieron diabetes durante el embarazo, ¿no? Diabetes gestacional, o dieron a un bebé a luz más grande de 4 kilos, 4 y cacho. También puede ser un factor Chequen de riesgo. Yo tengo un papá que tuvo diabetes y nací de 4 kilos 100. Tengo 2 factores de riesgo ahí tremendos, ¿no? ¿Y qué crees? Yo tuve 2 hijos. Tenía hijos bien gorditos. Yo nací enorme. No, yo nací normal, pero mis 2 hijos, tengo uno que nació con 480 y otro con 400. Entonces también, por eso sí hay que cuidarnos. Ven que todo el mundo tenemos cosas, entonces por eso es la conciencia, ¿no? De pensar en esta prevención. También aquí, fíjense, también entra la presión arterial, ¿no? Que debe ser 140, 90 ya es hipertensión. O más es hipertensión. Entonces, si tengo la presión más alta de 140, alerta. Y los niveles de colesterol, que ya dijimos, y también si hago muy poca actividad física. Ahora, fíjate, Esthercita, los factores de riesgo de la diabetes son casi iguales a los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y a la hipertensión y al sobrepeso. O sea, como que vienen en paquete, ¿estás de acuerdo? O sea, estas enfermedades vienen como en paquete. Entonces, hay que tratar o procurar de ser conscientes y tratar de hacer estos chequeos al menos una vez al año y tratar de tener un estilo, pues... Ahora, también quiero llegar a esto, por eso no quiero que se nos vaya el tiempo y ya nos queda muy poquito. Sí. Vamos a dar algunos consejos prácticos. Exacto. Sobre alimentación, que es nuestro tema. Perfecto. Sobre ejercicio, para poder, ahora sí, vamos a ver cómo podemos ayudar a la gente a que trate poco a poco, ¿no? De ir cambiando algunos hábitos que lo pueden llevar a tener una alimentación más saludable. Me encanta. Y vamos a dejar estos factores de riesgo en las redes, tanto de Esther Zeitoune, ahí la pueden buscar, como míos, para que ustedes vean, tengo estos factores de riesgo, cuántos tengo y cuántos voy a ir mejorando a lo largo, ¿no? De los años, para ir disminuyendo este riesgo lo más posible. Seguro. Fíjense, nada más rapidísimo, porque eso creo que también era importante. Muy importante. Si alguien ya tiene algunos síntomas de la diabetes, les queremos decir aquí cuáles son los síntomas sencillos o básicos sobre el diabetes, ¿no? Si alguien tiene mucho cansancio, si siente mucha sed, si orina frecuentemente, si siente mucha hambre, si está teniendo pérdida de peso en forma inexplicable, si tiene heridas o llagas en los pies, sobre todo, que no curan o no sanan, si se tarda mucho en cicatrizar, si la piel está muy seca, si tenemos sensación de hormigueo en los pies, si hay visión borrosa, irritabilidad, alerta. Son síntomas de diabetes. El azúcar alta. Bueno, obviamente, si el azúcar es más de... Bueno, no hablamos del nivel de azúcar, pero el azúcar tiene que ser en ayunas 100 miligramos por decilitro o menos. Entonces, si tenemos 105, ya estaríamos... Entre 100 y 120 ya estamos en una prediabetes. Entonces, si yo tengo 105 en mi estudio, alerta. Si tengo 120 o más en ayuno, tengo que acercarme a un endocrinólogo. ¿De acuerdo? Entonces, estar alerta es muy importante y checarse a tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, como veo que el reloj avanza muy rápido. Se pasa el tiempo muy rápido, pero vas a regresar y vamos a seguir platicando. Claro. Y estos papeles te los voy a mandar para que los tengas acá y se los puedas compartir a todos nuestros radioescuchas. Buenísimo. Con mucho gusto. Y bueno, ¿por qué no hablamos de lo que somos aquí para buenas? Muy bien. Somos buenas para ¿Qué muchas tips les podemos dar? Cuéntanos. Bueno, a ver, fíjense. Algunos tips o recomendaciones, consejos prácticos se puede estos factores protectores, digamos, a la salud, pueden ser la alimentación y la actividad física. Bueno, también entre lo que es el alcohol, el consumo de alcohol y el fumar, ¿no? Son como 4 cosas que podríamos nosotros controlar, ¿no? Entonces vamos a empezar ahorita por la alimentación. Ahora, nosotros los mexicanos tendemos mucho a consumir muchos refrescos. Somos, fíjate, país número 1 en consumo de refrescos. ¿Cuántos refrescos al año crees que consumimos per cápita en nuestro país? No sé. 163 litros per cápita de consumo. Somos el país más alto en consumo de bebidas. O sea, es medio litro al día de refresco por persona. Correcto. Medio litro, Dios mío. Ahora, fíjense algo también, datos interesantes. Si nosotros nos gustan mucho los refrescos y el refresco, por ejemplo, es un refresco, vamos a hablar de marcas, ¿no? Cola, un refresco de cola o de naranja o de lo que sea, que es de 600 mililitros, aproximadamente tiene 60 gramos de azúcar. 60 gramos son 12 cucharaditas. 12 cucharaditas es
muchísima azúcar. Y eso es un refresco de 600 mililitros. El problema es que a veces nuestra población se toma hasta 1 litro. Entonces imagínense cuánta azúcar estamos recibiendo. Y el azúcar, el alto consumo de azúcar, también puede ser tendencia a la diabetes, ¿no? Claro, y a veces le tenemos miedo a la tortilla, a la papa, al arroz. La verdad es que ese no es nuestro problema. No. Nuestro problema es el pan dulce, los refrescos, los dulces, todo eso que nos encanta y que tendríamos que bajarle un chirris. Esa es de las cosas que quiero hablar. Los mexicanos consumimos muchos refrescos, mucho pan dulce, que es delicioso, digo, me encanta, pero los panes son muy grandes, tienen mucha grasa y mucho azúcar. Y también consumimos muchas botanas o frituras o así, ¿no? Que también son ricas en energía. Entonces, la idea es no quitarlo, pero disminuirlo. Vamos a procurar hacer cambios muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, si tomo mucho refresco, ponte que yo me tomo 600 mililitros al día, vamos a procurar tomar 300 mililitros por una semana, por 2 semanas. Después 100 mililitros, después 50 y poco a poco irlo cambiando. Entonces, tratar de consumir agua natural es lo mejor en vez del refresco. Pero no les digo que lo quiten de tajo. No, poco a poco. Ya vieron que el cambio es un proceso, entonces tiene que ser poco a poco. Ahora, como dice Esther, los hidratos de carbono provenientes de los cereales, sobre todo hay que tratar de consumirlos en forma integral. La tortilla, el maíz es buenísimo. Y si lo combinamos con leguminosa, que son los frijoles, nos da una calidad proteínica equivalente a la carne. Sí. Entonces, por ejemplo, eso es muy bueno y muy sano. En vez de comer carnes, digamos, con mucha grasa o con... a veces se consumen carne de cerdo o de lo que sea, no importa, pero con mucha grasa, chorizo, tocino y toda esta grasa es también grasa saturada, que es la que también nos tapan las venas. Entonces hay que tratar de disminuir la cantidad de grasas animales o carnes muy grasosas, tratar de consumirlas magras, ¿no? Sí, así es que si siempre, no sé, diario comen carne roja, ¿no? De cerdo, de res, de algún otro animal o pollo con piel. Entonces, bajarle un poco, quitarle los pellejitos, quitarle los gordos y cambiar un poquito más a pescados, ¿no? Menos carnes rojas, exacto, más pescados. Y como decía Esther, cambiar un día o dos o las veces que ustedes quieran esa carnita roja por tortillita con frijoles, exacto, o arroz con lentejas o tlacoyo de haba que no esté frito. Exacto, exacto. Y con eso quitamos ese mito de que comer sano es caro. No, porque cuando tú bajas a las carnes rojas y eso se abarata mucho tu dieta. Y la verdad es que comer mexicano es súper saludable. Es delicioso, súper saludable. Unos palitos en el tlacoyo y ya estás. La dieta tradicional mexicana de antaño era muy saludable, de verdad muy saludable. El problema es que con los años, con la tecnología, con toda la rapidez en la que vivimos, pues ha ido cambiando nuestra dieta, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, otra cosa importante es tratar de consumir más verduras al día. Tenemos un problema los mexicanos que casi no comemos verduras. No nos gusta. Hay que procurar cocinarlas de alguna manera que nos guste. Por ejemplo, como dice Esthercita, los nopales. Son deliciosos y son ricos en fibra soluble que nos ayuda también al sistema digestivo. Hay que procurar consumir en cada tiempo de comida al menos una verdura. Entonces, por ejemplo, ensaladita, nopalitos con jitomate, calabacitas a la mexicana. Hay chayotes que son deliciosos. Tratar de cocinarlos, ¿no? Rico, ¿no? Con chile, con salsas. Hierbas, especias, quelites, Los ¿no? quelites son deliciosos. Brotes. Es que en México tenemos todo. Todo. Entonces, fíjate, consumir en cada tiempo de comida al menos una verdura, ¿sí? La fruta. La fruta es importante, pero también no excesiva, porque la fruta equivale a azúcar también, en cierta forma. Entonces, fíjense, otro error que hacemos nuestros mexicanos es que vamos al puesto de las frutas y venden jugo, ¿no? ¿Y cuántas naranjas le echan al jugo? Sí, para 10. Un vasote así. Sí. ¿Saben cuánto azúcar tiene ese jugo con 10 naranjas? Uf. Aparte que ya lleva ahí, no es recién hecho, sí. No siempre, a veces sí. Sí, pero bueno, entonces la idea es, si vamos a tomar jugo, a mí me encanta el jugo de naranja, acepto, con 2 naranjas, ¿de acuerdo? 2 naranjas, lo que te dé medio vasito de jugo es la ración de jugo correcta. Y está delicioso. Ahora, la fruta sería mejor comerla que beberla. Sí. Ese es también otro lema. Por la fibra. Exacto. Entonces, si se pueden, cómanse las naranjas en el día. Ahora, otra recomendación muy importante. Si van a comer fruta, consúmanla de preferencia con alguna proteína o con algún hidrato de carbono complejo. Porque la fruta sola, como ya dijimos, la fruta, si tú ves su composición, está formada por agua, vitaminas, azúcar, ¿no? O sea, hidratos de carbono simples, fibra,
y vitaminas, etcétera, ¿no? Y nos da color a la dieta, que es muy importante, ¿no? Comer rico. ¿Sí? Pero si la consumimos en exceso, pues el nutrimento que prevalece mucho es el azúcar simple. Entonces tenemos que, a lo mejor, 2 equivalentes de fruta al día, 2 frutas al día está perfecto. 2 frutas al día, una verdura en cada tiempo de comida. Una verdura en cada tiempo de comida. De preferencia cambiar el refresco por agua natural, poco a poco. O, por ejemplo, sírvanse su refresco mitad vaso y mitad agua. Vayan haciendo estos pocos cambios y el paladar se reeduca. Se reeduca. Lo que tenemos que hacer es tratar de comer menos dulce. Claro. O sea, educar nuestro paladar a que nos guste lo menos dulce, ¿no? Más pescaditos que carnes rojas. Más pescaditos. Grasas buenas como el aceitito de oliva, el aguacate, Correcto. Aceite de aguacate, semillas, nueces, cacahuates son muy, muy sanos, las grasas vegetales, ¿no? Aceitito de oliva. Sí. Otra cosa muy importante. Si pueden, cómprense una vajilla pequeña. Entonces un plato, no es lo mismo un plato grande, y tú le pones una ración chica y tú dices, ay, no, me voy a quedar con hambre. Morir de hambre. Pero si compras un plato más pequeño, tu ración por ejemplo, una ración de cereales es media taza de arroz en tu plato. En un plato, a ver, vamos a hablar de la proporción. En un plato, la mitad del plato tendría que ser verduras, 1/4 parte las carnes y 1/4 parte los cereales. Entonces, por ejemplo, media taza de arroz con tu pollo una o palma pescado, en la mano de tu pescadito. una palmadita, 120 gramos de carne o pollo o la carne o, bueno, si no pueden ser la tortilla con el frijol. Y medio van a ser los nopalitos, las verduritas, los chayotitos, la ensalada, lo que sea. Y esa es una proporción correcta. Entonces, en esa proporción, 3 veces al día. Hagan desayunos, comidas y cenas. Completas con los 3 grupos de alimentos, ¿no? Que tenemos que... Sí, yo sé que te tienes que ir, entonces No te te voy a hacer preocupes. 2 preguntas que nos hicieron. Claro Hay que varias sí. de a cada cuánto me hago un chequeo, que ya lo dijimos, entonces, bueno, hay que hacerlo cada año y a partir de los 20, 30 años, ¿no? Depende sus factores de riesgo, pero dice Virginia. No es cierto, dice Rogelio. Si tenemos una carga genética por herencia de alguna de estas enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, cáncer, ¿es posible que no nos dé o cómo retrocedemos o cómo lo prevenimos? Claro, sí es posible que no nos dé, justamente cuidándonos de esta manera, cuidando nuestra alimentación, cuidando hacer ejercicio, hacer chequeos, digamos, constantes, ¿no? Mínimo una vez al año con los niveles, ¿no? Que ya dijimos de la química sanguínea, ver nuestros niveles, y bueno, estar alertas de los síntomas o de cualquier cosa y luego atendernos, ¿no? No dejarnos, ¿no? No dejarnos. Sí es posible porque los genes están, pero hay cosas que los predisponen, ¿no? Entonces podemos tener apagaditos esos genes, no Exacto. importa que tengamos la herencia, si nosotros tenemos un buen estilo de vida, Correcto. herencia es 20% y lo demás es el ambiente, es lo que hacemos. de Y vida. dice Estela, una pregunta, ¿la gente del campo puede tener mejor genética que alguien de la ciudad, ya que su alimentación es más natural, no tienen alimentos procesados, con conservadores, o no? Ay, es una buena pregunta. Fíjate que nunca me había puesto a pensar, pero en realidad, si nosotros vemos la encuesta nacional de salud y nutrición, pues la gente en general está teniendo los mismos padecimientos. Incluso a veces la gente del campo no se alimenta tan bien. Por ejemplo, en Chiapas tenemos un grave problema de consumo de refresco, sobre todo de refresco de cola, porque es estatus, es cultura. Entonces, no garantiza nada vivir en el campo. Lo que sí garantiza es justamente alimentarte saludable. Ahora, sí es importante esto que dice, que mientras más naturales sean nuestros alimentos es mejor. Mientras menos alimentos procesados consumamos, pues es mejor. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, tendemos a consumir alimentos más naturales que cocinamos nosotros, porque el problema también es que mucha gente sale a comer fuera. Y cuando compras comida en la calle no sabes en realidad qué cocinaron o qué le pusieron o si le pusieron aceite, grandes cantidades de aceite. Ahora, el tema del aceite es también un tema. Por ejemplo, si el aceite donde frieron las quesadillas fue reusado, ese aceite tiene aunque muchas es tortilla y frijolito, pues ya grasas valió. trans, que también son malas, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto, sí es verdad. Mientras más natural comamos y mientras más cocinemos nosotros, es mejor.
pero no nos garantiza nada, no nos garantiza que seamos rural o urbano, ¿no? Sí, tenemos la misma genética, pero sí los ambientes en los que crecemos, ¿no? Y los hábitos de las familias, pues nos han cambiado esos genes un poquito. Se llama epigenética y pues sí pueden aumentarnos el riesgo de enfermar. Pero bueno, vamos a seguir. Tienes que regresar para la segunda etapa de esta plática, porque pues sí tenemos que prevenir. Es un tema muy, muy importante. Les agradezco a todos los que hablaron para hacer preguntas. Y cuéntanos dónde te pueden encontrar, por si alguien tiene alguna duda en específico, que te contacte. Claro que sí, con muchísimo gusto. Te doy mi mail, te doy mi correo electrónico. Cualquier duda, comentario, si quieren cosas de materiales o cosas, con mucho gusto. Mi correo electrónico es esternissan@gmail.com. Entonces, por correo electrónico es más fácil, yo siempre veo mis correos. Nissan con doble S. Nissan es ESTHR, Nissan doble S y todo en minúscula. Entonces, en mi correo electrónico, 100% lo leo y les contesto y les puedo mandar por ahí las cosas. Buenísimo. O a través de Esther también me pueden contactar. Claro que sí, me pueden contactar, nutrióloga Esther S, o por Radio 13 Digital, también mándenos mensajitos. Claro que contestamos, estamos súper al pendiente para darles tips, para ayudarlos a cambiar de hábitos. Muchísimas gracias, Muchas Esther gracias, Nissan, por estar aquí. Gracias, Esthercita. Un gusto y cuando quieran, aquí estamos. Sí, y gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital que hace posible que lleguemos a sus casas cada vez a más personas. Búsquenos en todas las plataformas de Radio 13 Digital y en mis redes, nutrióloga Esther S. Soy Esther Schiffman. Bienvenidos a Estilo Saludable. Nos vemos el siguiente viernes a las 12. Gracias. Gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.